Ahora quiero recalar un segundito, y esto es una pregunta que traspolo a todos ustedes. ¿Quién tiene en seguimiento pacientes con dislipidemia familiar? ¿Y quién ha realizado alguna investigación del árbol familiar de una dislipidemia hereditaria? Seguramente cuando uno ve santomas, antelasmas, se plantea el tema de la dislipidemia familiar, pero a veces no se interpreta adecuadamente qué implicancias tiene esto desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. En el Hospital Italiano de La Plata, en el servicio de cardiología, hay cerca de 50 médicos. Entonces, en el Ateneo yo preguntaba, ¿quién tiene pacientes con dislipidemia familiar en seguimiento en cardiología? Piensen que por el hospital pasan 5.000 personas por día. Nadie. Pregunto en clínica médica, la misma respuesta, nadie tenía pacientes en seguimiento. Voy al laboratorio y pregunto, ¿qué hacen cuando tienen un colesterol de más de 300? ¿Qué alarma disparan? Ninguna. Es el informe que va, digamos, para el médico. Entonces, uno ve, como les digo, que en la forma homocigota hay uno en 1.000.000, puede haber uno en la ciudad de La Plata. Pero en la forma heterocigota hay uno en 300 o uno en 500, es decir, que por el Hospital Italiano de La Plata pasan todos los días 10 individuos con una dislipidemia de estas características. Y entonces nosotros vemos que un individuo que tiene un perfil normal va a pasar por un umbral de enfermedad, que es esta línea roja, aproximadamente a los 70 años. Se va a anticipar en la medida que tenga factores de riesgo. Ahora, si el paciente tiene dislipidemia, ya sea de tipo heterocigote en este caso, se anticipa el paso por ese umbral a la edad de 40 años. A esa edad puede aparecer la enfermedad coronaria y se anticipa si tiene factores de riesgo. Y ni hablar en el paciente que tiene una dislipidemia familiar homocigota, en la cual va a tener enfermedad coronaria muy precoz, a veces apenas pasados los 20 años. Entonces, encontramos que el hecho de definir este tipo de pacientes establece claramente una señal de alarma respecto del riesgo cardiovascular. Existe un grupo de pacientes privilegiados que son los que tienen una pobre expresión de la proteína PCSK9, que se encarga de alguna manera de regular el número de receptores a nivel hepático para incorporar y destruir el colesterol LDL. En aquellos que tienen pobre expresión de PCSK9 tienen la ventaja de que aunque coman chorizo todos los días, los niveles de colesterol van a ser bajísimos y por consiguiente el riesgo cardiovascular también va a ser bajo. Respecto a las recomendaciones de aspirina, el Ministerio de Salud de la Nación nos dice que en prevención primaria, paciente que no tiene enfermedad cardiovascular establecida, se sugiere no usar aspirina sistemáticamente. Solamente le vamos a dejar para un paciente de alto riesgo. Es decir, si yo tengo un paciente con dislipidemia que estoy sospechando que es familiar, es fumador, tiene sobrepeso, es hipertenso, obviamente no me lo voy a plantear demasiado, voy a usar todas las herramientas que tengo. Pero salvo en esos pacientes de prevención primaria de alto y muy alto riesgo, no voy a usar aspirina sistemáticamente. Viene un amigo de 55 años y me dice, che, empiezo a tomar aspirina, le digo que no, a no ser que tenga algún elemento que lo justifique. En cambio, vemos que en prevención secundaria, paciente con antecedentes de enfermedad vascular, sí está indicada la aspirina 100 miligramos por día. Bien, ¿qué obesidad medimos? Pregunta para todos. ¿Quiénes tienen centímetro en el consultorio y lo usan sistemáticamente con todos sus pacientes? Porque esa es la manera de medir la obesidad para determinar el riesgo cardiovascular. Este es un trabajo de DEPRES, publicado en Circulation en el 2018, nos muestra dos pacientes. Los dos se han sometido a resonancia nuclear magnética en T1 para detectar la grasa visceral. El paciente 1 tiene un índice de masa corporal de 25 kilos por metro cuadrado, lo cual le indicaría que tiene un peso normal. El paciente 2 tiene un índice de masa corporal de 30, lo cual indica que es obeso. Sin embargo, cuando uno mira el volumen de grasa visceral, el supuestamente normal tiene 3 veces más que el supuestamente obeso. Por eso se recomienda el uso
de indicadores que incorporen el perímetro de cintura para definir obesidad cuando uno está hablando de riesgo cardiovascular. ¿Nuestros pacientes adhieren o no adhieren a las modificaciones de estilo de vida? Eso deberíamos preguntarnos cada vez que ingresa un paciente al consultorio. Y esto tiene que ver con este metaanálisis que utilizan la mayor parte de las instituciones científicas para definir sus recomendaciones, en la cual nos muestra que un individuo que realiza 150 minutos semanales de actividad física en tiempo libre, recreativo, de intensidad moderada, reduce el 14% el riesgo relativo de desarrollar un evento coronario. Y si duplica la cantidad de minutos a 300, lo reduce en un 20%. Bien, esto se complementa con un registro que fue publicado el año pasado en la Revista Europea de Cardiología. Es un registro realizado en la ciudad de Copenhague sobre 104.000 individuos adultos, en los cuales en esa población de cohorte se vio que el número de muertes y MEIS fue significativo en esos 10 años. De MEIS, que es el compuesto de hospitalización, muerte o evento coronario, fue casi 8.000, y el de muerte fue casi 10.000, sobre 104.000 individuos. Lo relacionaron eso con la actividad física realizada por el individuo en su tiempo libre o en su actividad laboral. ¿Y qué se encontró? Que aquellos que lo realizaban en su tiempo libre como una cuestión recreativa reducían el riesgo de MEIS en un 15% y de muerte en un 40%, mientras que aquellos que lo hacían en el marco de la actividad laboral lo incrementaban, el 35% del MEIS, el 27% el riesgo de muerte. Lógicamente que esto ahora da pie a hacer una serie de lucubraciones que están estimulando a los investigadores a realizar ya algún tipo de estudio más controlado. Este es, como les digo, es un estudio de cohorte. Y acá entrarán en juego qué factores neurohormonales se liberan en cada una de esas situaciones cuando un individuo se pone en actividad física. Lo cierto es que cuando nosotros inducimos a que nuestro paciente ingrese en un programa sistemático, como puede ser un centro de rehabilitación cardiovascular, vemos lo que mostró el estudio Luke Head, que está hecho en base al seguimiento de unos 6.000 pacientes diabéticos, a los cuales se les propuso en línea azul ingresar en un programa específico basado en el tema de ejercicio físico y alimentación, o en rojo las recomendaciones habituales de vida saludable que reciben los pacientes diabéticos. Y vemos que las mejoras que se dan en el primer año, ya sea en la estimación a través de los kilos, a través de lo que puede llegar a ser el rendimiento físico del individuo, a través del perímetro de cintura o de la hemoglobina glicosilada, ese éxito en el primer año comienza a reducirse, pero siempre va a dar un beneficio mayor que aquellos que son simplemente dejados a la posibilidad de decirle, bueno, usted tiene que hacer ejercicio 3 veces por semana, ir al gimnasio, buscarse a alguien, ver al nutricionista. Eso es totalmente distinto que cuando uno le dice, bueno, vaya a tal lugar que lo van a introducir en un programa, digamos, de apoyo para esta modificación de estilo de vida. La prescripción del ejercicio físico debe ser por escrito. Esto ya está demostrado que la adherencia de los pacientes a la prescripción médica es baja cuando es verbal, y por el contrario, cuando uno se detiene a establecer la duración de actividad física, la frecuencia, el volumen, la carga, la progresión, cambia totalmente y uno le muestra al paciente que los cambios van a ser a partir de desarrollar estas actividades en un tiempo prolongado. Es decir, las pautas nunca se las damos para 2 meses, para 3 meses. Quizás yo pueda acordar con el paciente, bueno, ¿a dónde vas a ir a hacer actividad física? ¿Cuántas veces te vas a anotar por semana? ¿Qué recomendaciones le doy por escrito al profe de educación física que lo va a recibir? Y empiezo un diálogo con el profe de educación física para que me mantenga al tanto de cómo va esto, el volumen, la carga, la progresión. En mi caso, en la Ciudad de La Plata, yo tengo esa vinculación con un profe de educación física y con una nutricionista.
a los cuales derivo sistemáticamente a los pacientes para poder tener yo, de alguna forma, un seguimiento. Ahora les voy a introducir en un aspecto del riesgo cardiometabólico desatendido durante la pandemia y que estudiamos desde la Sociedad Interamericana de Cardiología en una iniciativa que involucró 66 investigadores de todo el continente. Los dividimos nosotros en 3 regiones. Total, en un mes se hizo una fotografía de cuál era el estado de pacientes con patología cardiometabólica que no tenían enfermedad de COVID, es decir, que estaban sin infección. En total se hicieron 6 publicaciones al respecto. Yo le voy a presentar de manera sumaria lo que me interesa reflexionar con ustedes. Por un lado, que en el tema actividad física, el 61% de los individuos que decían hacer actividad física antes del COVID hicieron menos o dejaron de hacerla. Y si ustedes hoy los interrogan, hay pacientes que dicen todavía, yo hice actividad física hasta que vino el COVID. Y por el otro lado, vemos que en el tema tabaco, el número de individuos que aumentaron o disminuyeron el consumo de tabaco fue similar, pero lo significativo es que el 50% de los individuos que estaban consumiendo tabaco se plantearon dejarlo. Y todos los que trabajan en cesación tabáquica saben que en el teorema de Prochaska es entrar en la fase contemplativa, cuando el equipo de salud tiene que aprovechar para que el individuo deje de fumar. La realidad es que la mitad de los pacientes no tuvieron contacto con los equipos de salud, es decir, se perdió esa oportunidad en la cual el paciente se estaba planteando dejar de fumar. Y entonces, ¿qué fue lo que pusimos en evidencia? El 32% de los pacientes que tuvieron contacto con equipos de salud refirieron haber tenido problemas de acceso. Y el 17% de los pacientes discontinuaron tratamientos, lo cual es un número muy significativo, ya que este estudio fue hecho en junio del 2020, que apenas empezaba la pandemia. Cuando fuimos a ver el perfil de los pacientes, por ahí era un paciente obeso, con un poco de hipertensión o con dislipidemia, o podían ser pacientes de prevención secundaria. Y encontramos que los pacientes que abandonaron en el estudio de regresión múltiple fueron los pacientes en prevención secundaria, los que tenían patología. Es decir, los que tenían más riesgo son los que abandonaron tratamientos. Y siempre en el fondo aparecía la percepción de depresión. Eso nos llevó a aplicar una escala para el diagnóstico de depresión mayor que nos permitió establecer que el 38% de los individuos evaluados tenían criterios de depresión mayor. Y en el análisis de regresión múltiple, el sexo femenino, el número de medicamentos, la pobre adherencia a los tratamientos, o todo lo que tenía que ver con lo que consideramos vida saludable, la alimentación, el ejercicio físico, guardaba relación con esta instancia de diagnóstico de depresión. Y otro de los elementos que pudimos poner de manifiesto es la pobre performance que tenemos en términos de inmunización. Esto, como les dije, está dividido en 3 regiones: región andina, región de América Central y el Caribe y del Cono Sur. Evaluamos vacunación previa a la pandemia contra influenza neumococo o ambas vacunas. Pensemos que estos son pacientes con patología cardiometabólica, todos tienen indicación de vacuna contra influenza y contra neumococo. América Central y el Caribe es la que tiene la peor performance. Ambas vacunas solamente el 9% de los pacientes. Cono Sur, dentro de los cuales están Argentina, tiene una mejor performance, 40% con ambas vacunas. Pero nos damos cuenta que respecto de lo que significa disminución de riesgos, la performance en términos de inmunización es realmente pobre. Entonces vamos viendo un panorama en el cual a lo que se llaman score de riesgo le estamos agregando otros ingredientes, como abandono de tratamientos, depresión durante la pandemia, la performance respecto del tema de actividad física. Y ahora le agregamos uno más, al cual usualmente no prestamos atención. ¿Cuántas veces le preguntamos a nuestro paciente cómo está durmiendo? A no ser que venga la pareja y nos diga, doctor, dígale algo.
porque ronca toda la noche, por momento parece que se va a morir porque no respira, me tiene preocupada. Entonces ahí es donde uno empieza a interrogar al paciente. Pero lo cierto es que tanto hombres como las mujeres posmenopáusicas tienen más riesgo de presentar apnea obstructiva del sueño, que por distintos mecanismos, incremento del tono simpático, aumento de los niveles de cortisol, la puesta en marcha de todo el sistema inflamatorio, la disfunción endotelial, terminan llevando a todas las manifestaciones clínicas que nosotros conocemos del síndrome metabólico. Y a esto le agregamos un estudio publicado en el 2019 en el JAC por el grupo Valentín Fuster, en el cual él, en una población que tiene seguimiento en España, el estudio PESA, nos muestra que aquellos individuos que duermen menos de 6 horas correlacionan con niveles altos de score de riesgo como el score de Framingham. Y lo mismo ocurre cuando analiza fragmentación del sueño con el quintilo superior, que también correlaciona perfectamente con los niveles altos de riesgo cardiovascular según Framingham. Esto quiere decir que no solamente interesa la apnea del sueño en términos de riesgo cardiovascular, el individuo que duerme poco o el individuo que duerme muy fragmentado también tiene incrementados sus riesgos sin lugar a dudas. Otro elemento